patrimonio, de hecho. Fue diseñado por el arquitecto George Post, que fue uno de los arquitectos más importantes de la época, del siglo XIX, en todo el país, en todo Estados Unidos. Y el edificio es un estilo que se llama Beaux-Arts, que se estudió durante más de 100 años en la Escuela de Beaux-Arts de París. El Beaux-Arts es una combinación de estilos de muchas épocas. Se le llama neoclásico también, porque recurre a estructuras y una cuestión decorativa que rescata arquitectura griega, romana y por ende griega, obviamente. Y durante muchos años se fue estudiando, practicando y reivindicando, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es el primer edificio de estas características y cualidades del lado de Nueva York, 1875. En la misma cuadra hay un edificio un poco más chico de 1870, que no lo restauraron y está en las últimas, pobrecito. Esta es la ubicación donde ven ese punto rojo. Imagínense que en esa época realmente era una osadía y era como inaugurar con este edificio con un banco y con una arquitectura tan imponente, inaugurar como la zona, porque realmente ahí ven Manhattan a la izquierda y arriba, y el punto rojo es como donde está el barrio de Williamsburg. Era como realmente jugado, y además hoy en día tenemos un tren y un que nos cruza el puente y demás, pero en ese momento se movía todo en ferry. El arquitecto George Post fue un arquitecto que ganó el concurso para hacer este edificio con la condición de trabajar con el artista Peter B. White. Podemos ver su retrato a la derecha. No, fue imposible encontrar una foto o un dibujo de Peter B. White. Por lo tanto, digamos que George Post, que era muy conocido ya por trabajar este estilo, presentó su proyecto y sucedió algo ya interesante para la época también. Como que le impusieron trabajar con este Peter B. White. White era un artista, era también arquitecto y un interiorista, y un artista, un dibujante, un tipo muy ecléctico, que trabajó mucho en un estilo totalmente diferente al neoclásico del exterior del edificio. White trabajaba en un estilo que se llamaba alto victoriano gótico y sucedió muy diferente realmente. Es como un revival del gótico con colores brillantes, que ahora ya vamos a ver otras imágenes. Este fue uno de los primeros bocetos, supuestamente, y pinturas del estudio del edificio. Lo raro que pasó en esa combinación y en esa colaboración, o sea que ya lo que estamos hablando colaborativo ya empezó a suceder en el nacimiento de este edificio, fue que el interior del edificio quedó muy diferente al exterior. Sí, hola. Hola, hola. Sí, ¿alguien quería decir algo? Perdón. ¿Me siguen bien ahí? Hola. ¿Aló? ¿Sí? Que sí, ¿sigo? Perfecto, está todo bien, bárbaro, todo correcto, genial. Bueno, voy a volver a poner full screen. Sucedió algo muy interesante, que es una buena analogía también que se hacía en los edificios Beaux-Arts en Francia. La estructura exterior del edificio como que se relaciona y responde a un estilo ya establecido como este Beaux-Arts, pero nunca habían hecho un interior de un estilo totalmente diferente como el alto victoriano gótico. Entonces hay algo en la arquitectura de la época que está bueno como una analogía un poco humana. Uno tiene una estructura exterior que se presenta a una especie, de alguna manera,
pero la verdadera personalidad está dentro y eso pasa en el edificio. Como que uno lo ve de afuera y dice, y dice cosas, pero atrás sí te encontrás con un universo que no te imaginabas. Entonces, me parece que es algo así como bastante romántico que sucede al conocer este lugar. Esta es una foto de probablemente 1890 en la construcción del puente y de las vías de tren que pasa por acá. En este momento estoy en el lugar y estoy viendo esa parte del puente. Esta es una de las fotos más lindas que tengo de archivo histórico. Bueno, para seguir un poco con el proceso del trabajo, me llaman a mí y me contratan para contarme este proyecto y como diseñador gráfico diseñar el logo de este nuevo lugar, que dejó de ser un banco en el 2000, más o menos, o sea, fue muy hasta fines del siglo XX, supongo, no sé muy bien qué fecha. A lo último, en el 2010 o algo así, era una HSBC, pero el banco estaba casi completamente clausurado, realmente en ruinas todo el edificio. Imagínense, son más de 100 años de un monstruo de esta categoría de edificio sin mantenimiento prácticamente. Acá les voy mostrando algunas fotos de cómo estaba el lugar. El lugar tiene una cúpula principal y así se encontraba. Realmente todo pintado por arriba, sucio, abandonado, la mayor parte del edificio realmente en ruinas. El banco creo que funcionaba en un salón, en el salón principal que se usa para eventos. Bueno, un detalle, disculpen. La idea principal de la inversión para la restauración de este lugar fue no que siga funcionando como un banco, sino que se convierta en un salón de eventos que también se hacen casamientos y filmaciones. Y bueno, Netflix hoy en día filma un montón de series, Scorsese filmó una escena de su última película. Se usa para de todo un poco. Ciertas corporativas grandes de Google, etcétera. Pero más que nada es eso, es multisalón de eventos. Esa era la misión como bastante imposible planteada en su momento. Una inversión muy grande, un grupo de inversores y de arquitectos que realmente creyeron en el proyecto y así en este estado se encontró. En el 2011, más o menos, comenzó esta obra, o un poquito antes, 2009. Esto fue de lo primero, uno veía el lugar lleno de andamios y de todas las estructuras iniciales de la restauración y realmente era loquísimo porque no sabíamos qué iba a pasar, si se iba a poder lograr este trabajo. Acá le podemos ver una foto del interior, o sea, la estructura para la restauración era toda interna y externa, porque realmente, como les cuento nuevamente, estaba muy, muy en ruinas. Creo que la altura entre el arte de la cúpula interior y el piso, no sé, son como 170 metros o una cosa así, es una locura, muy, muy. Por primera vez, después de 100 años, se construyó un andamio para ir a restaurar la pintura de la cúpula interior, que también, como todo el interior del edificio, fue arte de Peter B. White y de su equipo de ese momento. Y eso fue un fresco originalmente. Así que para esto, a mí en algún momento me consultaron, pero yo no sé nada de el fresco, o sea, era porque quizás colaborábamos de otra manera como rediseñando o redibujando el arte interior, pero se ocupó un equipo de expertos en justamente eso, con químicos y restauradores de pinturas antiguas. Esta es una foto de, digamos, el ápice que hay entre la parte exterior de la cúpula, que es el techo, y el cielo raso que contiene debajo el fresco, ¿no? La pintura. Hay una puertita, que está acá arriba bastante cerca, y se puede ir por el esqueleto del edificio.
esos lugares realmente son difíciles de llegar. Y en el mirador, arriba de la cúpula, se ve una vista espectacular de toda la ciudad. Una foto que me gusta, que es de otra cúpula, son dos cúpulas. El edificio tiene una cúpula bastante grande, que es la que vimos con el fresco interno, y más o menos en 1920 y pico hicieron una segunda cúpula de otro estilo, más chica, que hubo que restaurar todo por afuera, arriba y demás. En este caso, esta es de cobre, como ven. Y fue interesante porque si bien las segundas guerras mundiales sucedieron, las guerras mundiales, quiero decir, sucedieron en Europa, Estados Unidos, con su gran participación en el asunto, tuvo que cubrir los posibles blancos nocturnos durante esas guerras, especialmente en la segunda, y hacer como desaparecerlos de noche. Y este era un edificio tan imponente, importante aún en la época, que, por ejemplo, esta cúpula estaba toda tapada en chapas y hierros desde entonces. Y como blanco posible tapado. Así que fue parte del proceso de restauración también. Esa fue que les hice sobre el proyecto y ahora nos vamos a adentrar más en mi tarea de cómo, como diseñador, empiezo a trabajar con todo esto que les cuento y les voy a seguir contando, y me fui involucrando inevitablemente en mucho más, en otros aspectos del proyecto, luego colaborando con el interiorismo y la restauración de pinturas de adentro del edificio y demás. Este es el logo original, que es una especie, es un monograma gótico diseñado por Peter B. White en 1870, WSB, Williamsburg Savings Bank, muy imponente, realmente, bastante extraño. Los diseñadores gráficos lo encontrarán extraño, realmente es como una obra de arte más que un diseño contemporáneo de lo que estamos acostumbrados los diseñadores gráficos, que es que todo sea extremadamente simétrico y muy trabajado, y detalles que quizás de lejos no se ven bien, pero bueno, era una obra de diseño y de branding bastante típico de la época, de finales del siglo XIX. Este logo está grabado en todo el edificio, en vidrios, en maderas, en mosaicos, en metales, por todos lados. Realmente muy lindo y muy interesante las diferentes versiones según la materialidad del soporte. Acá vemos estos picaportes increíbles, el antes y el después de la restauración. Muchas piezas se mandaron a hacer de nuevo, pero muchas también se restauraron en talleres que hicimos acá en el basement, en el sótano del edificio, ya que fue en muchas disciplinas muy difícil conseguir mano de obra y gente que pudiera hacer esto. O sea, necesitábamos artesanos y artistas que trabajaran en técnicas del fin del siglo XIX y no conseguíamos. Entonces lo que se tuvo que hacer fue diferentes talleres de carpintería, de herrería, trabajo en vidrio, restauración de metales, como que de todo un poco. Era el sótano del edificio se convirtió en un gran laboratorio de restauración. A nivel branding, vamos hacia ese lugar, es tan ecléctico que hay que como un poco ordenar el discurso para no marearlos tampoco y no marearme yo mismo. A nivel branding y comunicación, el desafío, la primera idea fue, ok, ¿qué pasa si podemos reutilizar este monograma que está tan bueno y que es histórico, que es parte del patrimonio y que además ya está grabado en todo el edificio? O sea, ¿cómo podemos reciclar eso también? Reciclar el branding, además, junto con el edificio. Y la primera idea fue, obviamente no se iba a llamar más Williamsburg Savings Bank, pero buscábamos un nombre que pudiera hacer match con esas tres. La W quedaría para Williamsburg, la S había que buscar alguna palabra nueva que fuera acorde a un salón de eventos y de fiestas, y la B larga de bank
la idea fue traspasarla a ballroom, que ballroom es un salón de fiestas en inglés. Entonces empezamos con el ejercicio del nuevo nombre con las nuevas iniciales. Williamsburg Swinging Ballroom, Williamsburg Senior Ballroom, Williamsburg Signature, no sé, hicimos miles de versiones y realmente, si bien la idea inicial sonaba bien, como un buen camino, el resultado no nos convenció a nadie. Era realmente muy largo, medio complicado, no sé quién se lo iba a acordar. Y bueno, acá dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque queríamos hacer lo posible para hacer esta restauración del monograma mismo, ¿no? En un momento surgió la idea de inventar un personaje para ponerle un nombre propio al lugar, en lugar de un nombre como estos, ¿no? De Williamsburg State Swinging Ballroom. Y dijimos, ¿por qué no inventamos un personaje? Y acá es donde se sigue diversificando el proyecto a nivel conceptual, porque hasta ahora estamos como en una cuestión más morfológica y alguna idea más común en cuanto al branding. Y dijimos, inventemos un personaje que puede llegar a tener una historia que tenga que ver con los comienzos de New York, con esa época. Y yo me acordé de este personaje, Nat Tate, que fue un invento de William Boyd y de David Bowie, un poco burlándose de todo el ambiente del arte y la prensa típico de acá en New York, a fines de los 90 o principios de los 2000, escribieron una biografía inventando un personaje, como si fuera Jackson Pollock o Andy Warhol, alguno de estos supuestamente era de esa línea de artistas contemporáneos, y lo presentaron y todo, y fue al final una burla total porque la gente decía, claro, imagínate que Bowie te está presentando la biografía de este tipo, hubo toda una prensa y bueno, al final era mentira, así que fue una buena burla. Me acordé de eso nada más, no nos queríamos burlar de nadie en este caso, pero sí fue una buena inspiración. Ahora, no era una compañía cualquiera esta que estábamos haciendo, era un edificio, es un edificio patrimonio nacional. Al momento de presentar esto a la ciudad, al mundo, al mercado, sabíamos que iba a haber prensa por todos lados, o sea que no podíamos inventar a alguien así nomás. Si íbamos a jugar con la historia, había que estudiar la historia. Y acá es donde, bueno, nos empezamos a divertir realmente con el asunto del branding y la comunicación. Me tocó estudiarme resumidamente, pero toda la historia de Nueva York, desde el momento en que contratan a Henry Hudson, que estaba peleado con Inglaterra y estaba viviendo en Ámsterdam, ya que, bueno, New York fue un proyecto holandés y se llamó New Amsterdam durante muchos años. Y para escribir la historia de un supuesto personaje que existía a finales del siglo XIX, y quién era este personaje, decidimos que iba a ser una especie de personaje querido de la sociedad de Williamsburg, que como que tenía un magic touch para presentar gente y todo un personaje como místico de la época, y queríamos ponerle ese nombre. Para eso hubo, de nuevo, que estudiar cómo era la sociedad de New York en ese momento, anotar miles de nombres para ver si teníamos coincidencia con alguno. Estuvimos cerca de usar el nombre de Peter Stuyvesant, que fue director de la colonia, si no me equivoco, en el momento de la colonia holandesa, al final no. Y llegamos al nombre Wailing Seymour. Queríamos trabajar el branding con una edición y una fonética que fuera esos nombres que uno le gusta decir, no sé. Teníamos, por ejemplo, referencia a Philip Seymour Hoffman, Sherwin Williams, Jimmy Connors, que son nombres como simétricos, hubo como una búsqueda en esto, ¿no? En tener una música al decir que lo quieras decir
que lo quieras decir, así que te guste pronunciarlo. Llegamos a una... Waylon es un nombre, una especie de William, bastante usado en la época también, con raíces holandesas, fue un nombre de la época. Waylon Seymour Ballroom, después de muchas opciones, fue el elegido. Para esto, por supuesto, se hicieron focus groups y de diferentes, o sea, gente que hablaba en español, gente que hablaba en inglés y demás, y fue aprobado, ¿no? Después de un estudio y un relevamiento que hicimos. A partir de esto, la tarea de diseño gráfico, una vez que ya habíamos dado este personaje y escribimos una historia, de hecho hay un libro escrito como de 30 páginas sobre toda la historia de este personaje, porque no lo íbamos a usar como una punta de lanza de marketing para promocionar el lugar para nada, pero sí queríamos tener una buena respuesta para cuando pregunten ¿y quién es Waylon Seymour? Porque no me acuerdo, o sea, nadie iba a decir que lo conocía y era bastante incomprobable también. Si googleabas Waylon Seymour no ibas a encontrar nada. Así que como que el ejercicio y la tarea de escribir la historia del personaje fue entrelazar una historia ficticia con datos verificables. Entonces, bueno, ahí estuvo el chiste. Lo hablo muy serio, pero realmente nos reíamos y nos divertimos bastante con el proceso de trabajo. A partir de eso, una vez que teníamos el nombre, tuvimos que meternos en el universo del diseño gráfico de la época, que es realmente impresionante, a mí me mata, muchos seguramente habrán visto este tipo de diseños típicos de la época de Sanborn Maps, era una compañía de mapas y que hacían los carteles en las estaciones de tren y eran una locura. Realmente esto era el diseño gráfico de la época, sin computadoras, sin nada. Pero bueno, era como la artesanía y los artesanos del diseño, sin lugar a dudas. A mí me impresiona mucho el movimiento que tienen estas composiciones, dada su naturaleza totalmente manual. Ahora está volviendo, ya sabrán y habrán visto todos que hay una especie de moda y revival del diseño victoriano y de toda esa época, y hay artistas realmente increíbles de ahora que hacen esto. Pero igualmente con otras herramientas, ¿no? Con computadoras y muchos que lo hacen manual también, pero también con otras herramientas. Así que estudiamos el diseño el branding de ciertas compañías como esta, de la época, y mi idea realmente era como, si bien la idea era traer el monograma a la vida nuevamente, había que escribir la palabra completa, ¿no? Waylon Seymour Ballroom. Me puse a ejercitar con ciertas formas, a ver si podía inspirarme. No soy un letrista ni diseñador de tipografías, por eso colaboré con calígrafas, María Eugenia Roballos y Bettina Knapp de Buenos Aires, que me ayudaron muchísimo en el logo, lo terminé haciendo con ellas, que ahora lo vamos a ver. Pero la búsqueda interesante fue, estoy estoy en la parte más de diseño gráfico, ¿no? Ya después, más a lo que es edilicio y arquitectura, quizás lo digo para que no se aburran o interioristas. El ejercicio fue tratar de diseñar la tipografía con el monograma como ADN, como raíz. Y a ver si llegábamos a algún lado y con alguna forma. Una vez que llegué personalmente a este boceto, a partir de ese monograma, dije, no, esto, si sigue así, va a ser un logo para un banco, nuevamente. Y no va a ser un banco, va a ser un salón de fiestas. Y si hacemos esto, va a quedar un logo totalmente rígido, que no va a cumplir su función realmente. O sea, después de tanto trabajo y arduo trabajo conceptual e interno, no podía
como arruinarla con un logo que morfológicamente no comunicara tanto concepto, ¿no? Entonces, ahí fue donde decidí el monograma que quede como monograma, como una pieza decorativa que acompaña en ciertas piezas, en el interior del edificio, en papelerías, en un sellito, lo que fuere, pero el logo donde está la palabra y el nombre completo tiene que ser diferente y tiene que ser caligráfico para comunicar esta cuestión festiva que le queríamos dar al lugar realmente. Y esto iba a ser una rigidez obsoleta. Por lo tanto, bueno, acá recuerdo la presencia del monograma con el que hicimos este boceto. Acá tuvimos, justo antes de empezar con los bocetos caligráficos, con María Eugenia y con Bettina, hubo otro problema, un problemita conceptual, que realmente nos cambió la historia por un par de años. Antes de empezar logos, cuando estábamos empezando el ejercicio caligráfico, una compañía de relaciones públicas que se había contratado nos frenó y nos dijo, no, ¿qué pasa? Esto no es un ballroom. ¿Cómo que no es un ballroom? No, sí, nadie, ni de los integrantes del focus group de acá mismo, de New York, o alguna gente de Inglaterra, nadie hizo esta observación. Pero esta gente dijo, esto no es un ballroom. Un ballroom es un salón como genérico que lo tienen los hoteles, o salones de conferencias y demás. Y esto es un lugar único, histórico, y ahí dijimos, no, sí, tienen razón, o sea, no es un ballroom, es mucho más que un ballroom. Entonces, ¿qué hacemos con la B? Medio que nos queríamos matar en ese momento, ya estaba todo encaminado, yo me quería matar, y digo, no había tiempo, la cosa seguía, había que terminar. Y la B, hubo como una solución y una decisión a último momento, la mandamos como una inicial intermedia, que es típico de los nombres en inglés. De hecho, está John Post, Peter B. White. Dijimos, bueno, no sé, Waylon B. Seymour, que queda ahí y que en realidad sea Waylon Seymour, que sonaba bien Waylon Seymour, pero hay una costumbre en inglés de pronunciar la letra del medio. Entonces, no iba a ser tan Waylon Seymour, sino Waylon B. Seymour. Y ahí medio que se complicaba, yo creo que perdió el swing y la magia original. Y además de todo, nos hicieron agregar una apóstrofe S que comunica que es un lugar de algo, o un restaurante, o un salón de eventos, o no sé, no quiero comparar con McDonald's, pero es McDonald's, es apóstrofe S. Sin el apóstrofe S no comunica que es un venue, digamos, y es solamente un nombre propio. Entonces ahí la cosa se puso medio rara, pero esa fue la decisión. Waylon B. Seymour. ¿Qué hacemos con esto? Empezamos a trabajar en caligrafía con unos bocetos increíbles del estudio Roballo Snap, buscando por dónde iba este clima festivo, también reivindicando un poco del monograma, pero con la libertad de cambiar. Llegamos a esta composición con el año 1873, que es algo típico de la época, como verán en los edificios siempre poner el año, en caligrafía clásica, a pluma, y bueno, hicimos un montonazo de bocetos, el trazo de la B, de la W, cómo va la R, todo, que yo solo no iba a poder nunca hacer esto, por supuesto. Y logramos este hermoso logo, Waylon B. Seymour 1875, que lo empezamos a usar en toda su papelería del lugar, impreso en letterpress, por supuesto. Trabajamos con la imprenta La Ideal de Buenos Aires, de Patricio Gatti, el maestro Gatti. Y como ven, por ejemplo, en este caso de papelería, el monograma queda como una pieza que acompaña y decora. Bueno, la típica papelería y varias piezas de papelería comercial. Acá pueden ver una foto, si se acuerdan de la primera que vimos,
de la cúpula en restauración. Esto es una foto actual, bueno, hace varios años, pero el lugar está exactamente así en este momento. Para esto, imagínense, no sé, creo que como 300 personas trabajando en total, o sea, nunca menos de 100 en todas las disciplinas, paletas de color, restauración, químicos para el fresco este que estamos viendo acá, y todo el diseño diseñado por este artista Peter B. White. Bueno, es un panel, es una foto que toma lo imponente que es el lugar en el interior. Una vez que estaba como definido el tema branding, nombre, logo y toda el kit de comunicación, digamos, de primera línea que toda compañía debe tener, trabajamos un poco más en el personaje. Además de escribir un libro con su historia, lo diseñamos y estudiando, haciendo un poco de relevamiento de la moda del momento, documentación de moda, de ropas, de cortes de bigotes, de patilla y todo, y trabajé con Juan Herrera, maestro y profesor de dibujo y pintura de Buenos Aires, y hicimos como 15 o 20 retratos inventando el personaje, porque esto lo íbamos a tener que publicar. O sea, a este personaje inventado lo iba a publicar el New York Times y la prensa local, que no es menor. Nos dedicamos bastante en que sea un personaje agradable. Este fue el resultado final, pero tenemos algunas pruebas de toda la búsqueda. Y además queríamos hacer un busto y dedicarle una pieza escultural dentro del edificio. Por lo tanto, empezamos a hacerlo en 3D también al señor Waylon Seymour, pero al final no llegó a un final feliz la escultura y el busto de Waylon. Con esto, mientras les sigo contando que, bueno, como diseñador gráfico, para mí era extremadamente enriquecedor en tan poco tiempo, aunque fueron en total 4 años de trabajo, caminar por terrenos tan diversos dentro de la carrera, ¿no? Tuve que escribir, ese libro lo escribí yo mismo, todo lo que tuve que estudiar por la ciudad, trabajar con caligrafía y bueno, todo lo que les vengo contando, y en este momento era como un lugar de exploración 3D para hacer una escultura. Peter B. White, pasamos, ¿están bien? Es tan raro lo de dar una charla online que ya... ¿Siguen todos ahí? ¿Estamos bien de tiempo y todo? Sí, fantástico, todo bien, vamos. No, un poquito de agua. En vivo y en directo con viendo caras es otra cosa, pero ahora estoy como que imaginándolos bien, dicen que bien, que bien. Bueno, genial, bárbaro. ¿Sigo? Vamos, muy interesante. Bueno. Ok, somos bastantes, 30 y pico, buenísimo. Bueno, sigo. Vamos a pasar, como que con toda esta introducción y todo lo que hablamos de branding y del logo y de la búsqueda del concepto y este nombre propio y este personaje y todo, fue como que para mí, nuevamente, como diseñador gráfico y artista gráfico y comunicador, un gran desafío, que nunca antes había expandido tanto la parte de branding y comunicación. Como que jugamos a más no poder con esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Una vez que estaba eso, como que toda la parte de branding y comunicación en marcha, mientras ya haciendo fotos de la restauración y demás, y planeando cuál va a ser la estrategia de comunicación con el mercado y de apertura del lugar y todo, de ahí me metí de lleno en la parte de interior del edificio. El estilo alto victoriano gótico que les contaba antes, que lo desarrolló este señor Peter B. White, es un gótico, es un revival del gótico, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, y además con colores muy brillantes,
bastante propios de la época. Había un clima muy festivo en general justamente para los artistas y artesanos por toda la influencia de la reina Victoria, y estaban como muy de fiesta, había como mucha pomposidad y mucho trabajo para todos, diseñadores, artistas y artesanos. Y este alto victoriano gótico, que es una combinación de victoriano, gótico y colores brillantes, una muestra de ese estilo. Es como muy, en un punto muy barroco, muy rococó por la tanta información, pero muy, muy geométrico. Es impresionantemente simétrico y geométrico. Y de nuevo, como que hago una referencia a lo que pasaba con los edificios Beaux-Arts. El Beaux-Arts empieza a suceder en Francia a principios del siglo XVIII, si no me equivoco, como un poco una respuesta y una contrapropuesta al barroco y al rococó, haciendo como edificios mucho más austeros y mucho más simétricos, como eran antiguamente en Roma y en Grecia, columnas, escaleras, que hoy en día para nosotros, después del funcionalismo del siglo XX, es como, para nosotros esto es barroco. Pero, ¿y qué en Francia en esa época, en esos edificios, uno entraba al edificio y por dentro seguía siendo barroco y todo rococó? Entonces, lo mismo, vuelvo al comentario que hice al principio, esa analogía de una estructura externa, pero que adentro te encontrás con una personalidad que no necesariamente la podías leer desde el exterior. Y acá pasa eso. De todos modos, desde un lugar mucho más brillante por los colores y la paleta, y por la combinación geométrica y de patterns que tiene el estilo este desarrollado por esta persona. Teníamos, además de la cúpula principal, que fue 100% restaurada a mano, dos cielorrayos importantes. Uno del vestíbulo, la entrada del edificio, que era este. Esta foto es una foto tal cual del vestigio del cielo raso, así se podía ver. En ese momento no había realmente, o sea, la inversión fue muy grande y el tiempo dedicado hasta ahora fueron 4 años en total. Para restauración pictórica, digamos, la mayor inversión fue para la cúpula principal. Y después teníamos estas otras piezas que eran muy importantes, pero obviamente no eran tan centrales como la cúpula, y ponerse a restaurar de esa manera cada una de las partes del edificio manualmente, con los químicos, la restauración del fresco, los expertos, el equipo de Alemania y no sé qué, no íbamos a terminar nunca más. Y a mí me plantean, me dicen, Fede, ¿te animás a dibujar esto de manera digital para imprimirlo en papeles como el que tengo acá atrás? Esto es un arte de William Morris, en una calidad de papel, de empapelado histórico, con serigrafía, con tintas especiales, con la máxima calidad de papel que te puedas imaginar. Y a lo que, por supuesto, que dije, como, sí, dale, vamos para adelante. O sea, y ahí, de nuevo, como el juego de expandir y expandir las posibilidades, ¿no? Y además la colaboración, porque, como les voy a repetir varias veces, no paré de aprender por trabajar con gente que editaba, que de literatura, caligrafía, dibujo y pintura y retratos como lo que hicimos con Juan, 3D. En este momento me tocó adentrarme en el mundo del alto victoriano gótico, entender el estilo, porque si bien estos vestigios se pueden leer, no se leen 100%. Y tuve que colaborar con un experto en la materia para poder terminar de hacer este dibujo, que acá vemos unos detalles. Así exactamente estaba, y esta es una de las primeras versiones del redibujo de digital de esta obra. Les muestro el artwork de Illustrator, bastante interesante, cómo iba quedando. Y era como ilustrador
diseñador gráfico, una pieza hermosa para hacer. O sea, creo que estuve toda mi vida esperando que me toque este trabajo y con un accidente me rompí la mano derecha. O sea que no lo pude hacer. Lo tuve que dirigir todo con una diseñadora que trabajó conmigo y con un par de personas. Así que lamentablemente no lo pude hacer yo mismo. Le decía, esa curvita, por favor, que quede diferente. Bueno, si bien esto es muy simétrico, como verán, algo que hicimos fue el ejercicio de no repetir nada. No hacíamos copy-paste y pegar reflejado, para tratar de mantener en la pieza una cierta cuestión humana, ¿no? Porque los patterns y las repeticiones digitales se notan rápido. Mostrándoles un poco del artwork. Para esto hubo que trabajar muchísimo en la paleta de colores, porque tenía que ser un buen match con la paleta principal, que era la cúpula, hecha a mano, como fresco. Esto iba a ser impreso en serigrafía, y hay un punto del edificio que uno ve este cielo raso y la cúpula juntos. Entonces los azules, los borraminos, los ocres, los tanto fríos como cálidos tenían que ser un buen... Las técnicas, como saben, son totalmente diferentes, con una serigrafía, los soportes son diferentes y hubo mucho trabajo de estudio de paleta para ver cómo se imprimía esto. Esta es la obra digital final que trabajé con Steve Bauer de Bradbury & Bradbury, que es la compañía experta en esto y que además imprimió todas las serigrafías, que hicieron un trabajo increíble realmente. Trabajamos con yablones y estudios y talleres enormes de ellos, de Bradbury & Bradbury, que son expertos en wallpaper histórico, y de algo que, como tantas otras partes de este proceso, parecía como medio imposible. ¿Cómo vamos a hacer algo digital, impreso, imprimirlo ahí, instalarlo y que quede bien? Bueno, realmente con la ayuda de la genia de Holly Fisher, que es la instaladora, logramos esta pieza. Y fue como un descubrimiento, fue como, sí, se sabe que no está hecho a mano porque uno se... pero realmente quedó muy, muy bien. Fue muy interesante. Creo que alguien me está escribiendo algo, a ver. No sé si estamos bien de tiempo. Disculpen que quiero ver quién me escribe. Ay, qué bueno, genial. Bueno, gracias. Qué bueno, decían. Bueno, acá tenemos otra foto del vestíbulo con su cielo raso, y como ven a la derecha, esa es la imagen, ese es el punto de vista dentro del edificio donde se pueden ver las dos paletas que están muy bien logradas. Ahí se ve una partecita de la cúpula y se ve este cielo raso que es la entrada principal. Entonces no la podíamos pifiar realmente en el estudio de color de este trabajo. Acá ven una muestra del estudio de la paleta. Por un lado hicimos la paleta digital que luego impresa en serigrafía, comparada con la paleta real que usaron los restauradores para la cúpula. Y como saben que los outputs son diferentes, de repente había que discutir qué pasa con el azul, que de una manera en serigrafía va a salir más brillante, hay que más o menos medirlo. Y además toda una historia con los azules, porque hablábamos con el impresor, que el azul es un color muy difícil de imprimir. Es un color que no es natural para nosotros. Nuestra referencia principal del color azul es el cielo azul. Y eso es un efecto óptico. No es algo tangible, no es el verde o la paleta de marrones de la naturaleza, que son material realmente. Es una imitación de un efecto óptico. El azul es toda una historia para imprimir. Bueno, una vez que funcionó también ese cielo raso del vestíbulo, arriba de ese vestíbulo hay un balcón principal que da al salón principal y a la cúpula, que tiene otro arte, y pasaba lo mismo, estaba más arruinado todavía. Pero con el éxito de ese experimento, por supuesto que llevamos a cabo el mismo proceso. El arte, como ven, es más tranquilo, un poco menos
sea, más decorado con curvas y flores, es más geométrico. Así que fue un poquito más tranquilo el proceso y más rápido del redibujo. De todos modos, pueden ver que tiene un nivel de detalle bastante impresionante, y acá es donde, de nuevo, como diseñador, no paraba de aprender una cosa y otra, y las relaciones entre balances y composiciones típicas del siglo XX contra las del funcionalismo en el que vivimos, la búsqueda de la belleza, por dónde está, si hoy en día esto es bello para alguna gente y antes no sé qué significaría un tubo de ensayo, no sé. Cuestión que fue como un placer, tanto aprendizaje y tan intenso, ¿no? Además de el cielo raso con el wallpaper mismo, lo que tuvimos que hacer es trabajar todas las molduras alrededor de esos papeles, porque esos cielos rasos no son el papel y nada más. Todo el edificio está trabajado con molduras en diferentes estilos, capas y detalles. Y había que trabajar en profundidad también esa paleta, que eran otras pinturas y otros materiales. Hay una anécdota divertida, que es que estaba todo el edificio completamente terminado, salvo los dentils, no sé cómo se dice en español. Dentiles son estos cuadraditos que están alrededor, que van debajo de la moldura, sin pintar, porque uno de los directores de la obra y yo estábamos discutiendo sobre el color ese de 2 semanas y no podía abrir nada porque Federico y esta persona estaban peleando por eso, así que nada, después nos reímos mucho sobre el asunto. Esa lámpara no es original, pero podemos ver una foto de cómo quedó ese lugar y ese techo, que las molduras fueron probablemente las más laboriosas. Y la foto completa de lo que es. Detrás de esos vidrios está el vestíbulo que vimos primero, y ahí arriba el balcón principal, que en esa época no sé qué harían. Bueno, era un banco, así que quizás en vez de cantar una serenata, contaban plata, no sé qué hacían. Cambió la funcionalidad del lugar, por supuesto, más que nada. Bueno, el wallpaper, una vez que comprobamos que esta técnica funcionaba, de dibujar, redibujar digitalmente, a fondo, tratar de versionar de la mejor manera posible el arte original, vino otro desafío. Perdón. Gracias. Dentición, dentículo. Genial. Los dentes. Vino un último desafío en un punto para mí en todo este proceso, que fue, ¿qué pasó? El edificio no es solo un salón con la cúpula y su segundo salón con la cúpula más chica. Son 4 pisos alrededor de eso, con muchos ambientes diferentes en los 4 pisos. Originalmente, todas las paredes, con sus molduras y sus techos y cielos rasos, estaban diseñadas y pintadas por el equipo de Peter, como esto que ven acá. O sea, todo estaba así. ¿Qué hacemos? O sea, si no teníamos tiempo para rediseñar el cielo raso del vestíbulo, menos íbamos a tener tiempo para esto, ni plata. O sea, la inversión se había acabado para la restauración pictórica. Así que la decisión eran claramente 2 caminos. O hacemos wallpaper en todo el edificio completo, o bueno, lo pintamos de un color que obviamente no iba a ser una decisión aprobada. Entonces, dijimos, ok, vamos a hacer el wallpaper en todo, pero son techos realmente complejos, con ápices por todos lados y molduras de diferentes modelos por todos lados, y todos originalmente con este tipo de detalles. Imagínense que así estaba un pasillo de entrada del edificio. Después de la reconstrucción de molduras y de pintar las bases, les muestro otros detalles, como por ejemplo los pisos. Los pisos fueron restaurados, hechos, si no me equivoco,
en Líbano y enviados desde Italia, una colaboración internacional, además, por este tipo de, justamente, artesanías que no eran realmente fáciles de replicar, para nada. Mi tarea fue, básicamente, si íbamos a hacer wallpaper en todo el edificio, ¿qué íbamos a hacer? Estamos hablando de 4 pisos, pasillos y una gran cantidad de ambientes. La tarea que estuvo en mi responsabilidad fue proponer que, pero como todo, en cualquier pieza de comunicación y de diseño, y no tanto de arte, pero bueno, esto era una pieza de diseño, ven, estoy separando el diseño del arte porque soy del siglo XX. Era proponer qué íbamos a hacer en cada uno de los lugares y por qué. Y eso fue también como 2 o 3 semanas de estudio y de propuestas. Básicamente lo que hicimos fue proponer regenerar en un punto el trabajo de Peter B. White, solo en una sección del edificio. Lo codiseñamos con Steve Bauer, pero también si diseñábamos todo no íbamos a terminar nunca más, así que le dedicamos un tributo a Peter B. White con su alto victoriano gótico diseñado, personalizado para el edificio, con todos sus patterns y colores y demás. Y el resto, pasillos y otros ambientes, los hicimos en estilos ya establecidos y con algunos patterns que esta compañía ya tenía armados, justamente. Así que lo que hubo que hacer fue decir qué, a dónde y por qué, armar los sets, para lo cual tuve que medir todo el edificio yo mismo con mis propias manos, cada partecita, cada mura, y hacer este tipo de bocetos y de esquemas para preparar las paletas que acompañarían en las molduras a los colores que imprimiríamos en cada una de estas partes. Estos eran los bocetos que trabajábamos con Bradbury & Bradbury, con este tipo de indicaciones para mandar a hacer los colores además, porque algunos no estaban en catálogo ni nada, dorados y otros tonos. En base a, por supuesto, ya la estructura restaurada, ¿no? Y dirigir toda la obra, que todo sucediera en el orden correspondiente y, bueno, ir viendo que todo, que básicamente funcionara, porque no dejaba de ser un experimento todo esto. Así que el nivel de riesgo era importante. De la nada y de la base blanca empezaban a pasar estas cosas. Esto es un diseño del estilo White, que fue uno de los que hicimos personalizado, como diseñamos a la White, digamos, y era impresionante ver cómo se iba realmente. Holly Fisher, una señora instaladora que fue la única, instaló todo el wallpaper ella sola. Este es otro ambiente con esta paleta brillantísima, como ven. Los colores son tal cual, así como foto. Acá les muestro un detalle de este tipo de lugar y la combinación entre papel y pintura es bastante delicada, digamos. Es como que a simple vista no se sabe bien qué está pintado y qué es un wallpaper. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos más de otros lugares del edificio con otros estilos ya establecidos de finales del siglo XIX, victoriano. Dedicamos un lugar, uno de los ambientes es como estilo neoclásico griego. Frisos griegos siempre hay por todos lados, creo que es la característica como decorativa edilicia que no se muere nunca. Esto es un plano más abierto de uno de los lugares que es dedicado al neoclásico.
Y elegimos como un estilo estándar histórico para cada uno de los lugares, pero siempre con una lógica de convivencia. O sea, no podíamos pasar de algo totalmente geométrico a algo totalmente rococó. Entonces, como que el paseo fue más o menos como entrar al edificio, ver todo este alto victoriano gótico y a medida que iba subiendo pisos, llegar al último piso con el estilo que se llama, me olvidé, ¿qué estilo? ¿Cómo era este estilo? Por Dios, bueno, en fin. Esta foto que ven acá es un puro victoriano que es una obra de William Morris, justamente. Se supone que William Morris lo hizo específica y personalmente para la reina Victoria, y la persona con la que trabajamos, el diseño de wallpaper y todo, había redibujado esto hacía como 15 años y nunca lo había usado. Así que el tipo estaba feliz de poder usar su arte. De hecho, como verán, si me siguen viendo en algún lado, estoy sentado en ese mismo lugar con este wallpaper detrás mío. En estas fotos también les quiero destacar el trabajo de madera que hay en todo el edificio, que es realmente también muy impresionante. Y se trabajó mucho y se pidieron estas maderas hechas como de raíz de la India. Hubo que importar ciertas partes, otras rehacer acá, otras rearmar, o sea, fue muy impresionante toda la parte como ebanística del asunto. Bueno, con si me dan un segundo, voy a cambiar de documento. ¿Cómo están por ahí? Los estoy aburriendo. ¿Cómo fue el mantenimiento posterior de la obra? Ahora voy a tratar de acelerar porque nos quedamos sin tiempo, ya vamos una hora más o menos. El mantenimiento es constante, muy bien, dicen, muchas gracias. Voy a abrir otro documento, así que si me dan un segundo, no puedo creer que me olvidé el estilo este del final del siglo XIX. Ya me voy a acordar. Oscar Wilde era su representante en literatura. No puede ser que me olvide. Bueno, sí puede ser. ¿Quién no se olvida algo que supuestamente sabe? Ok, vamos a seguir acá. Ahora ya es un desenlace y dejo el monólogo, así hacemos un poquito de preguntas y respuestas y demás. Esta es una buena foto de el ambiente más grande que le dedicamos todo el alto victoriano gótico a Peter B. White. Es una especie de tributo que era difícil no hacer. Y además, de nuevo, teniendo la suerte de colaborar con Steve Bauer, que es un tipo que es increíble todo lo que sabía del estilo, de la composición de la época. Todo el tiempo me decía, Federico, sos un funcionalista del siglo XX, cortala con tus propuestas simétricas, o sea, porque no era así realmente. Los elementos gráficos están más pegados unos a otros, hay un caos y una emoción ahí en esos patterns que realmente después se nota, se transmite mucho en el estar. Bueno, el poder de la artesanía de la época, ¿no? Vidrios, como verán, vidrios repartidos de todos los colores y formas, mismo con el monograma en esa puerta, los pisos. Bueno, ahí tenemos una foto de donde estoy en este mismo momento. Este es uno de los cuartos del tercer piso, en donde todo va cambiando de alguna manera, va haciéndose más victoriano a partir de colores tan brillantes y patterns tan rígidos desde la planta baja. Este es un ambiente que quisimos romper un poco las reglas. Hicimos un ambiente marroquí. Es como que teóricamente iba a ser el bar del lugar y pensamos en romper las reglas. Y la verdad que nos guiamos en simplemente las ganas de hacer algo diferente y quedó buenísimo. Como que no es muy chocante, es como uno que hicieron acá.
Otra de los desafíos interesantes es este tipo de ascensores o elevadores, que me imagino que en Europa hay muchos, igual que en Latinoamérica. En Buenos Aires son un clásico. En New York se supone que hay tres nada más en funcionando. En ese momento solo dos. Este era el número 3, que por supuesto cada cosa que se hizo acá, estando en Estados Unidos, hubo que pedir permiso para todo, absolutamente todo. Ibas a pintar una cosita de un color y tenías que recibir el permiso de la ciudad con esto y con lo otro. Además de eso, ¿no? Todo lo que les estoy contando, todo era estructuralmente pasado por la ciudad y que lo aprueben o no lo aprueben y había que cambiar alguna cosa u otra. Bueno, se logró restaurar este ascensor, anda perfectamente. Así era al principio. Y como ven unos girasoles como en los frisos ahí al fondo. Lo que hicimos en ambientes de tránsito, digamos, en pasillos, en escaleras, es hacer como un arte más neutral, con hojas de sauce, que era algo muy típico de la época también. Ahí les voy a mostrar un ejemplo. Así era el pasillo antes de empezar a trabajar en la obra, y así es hoy. Entonces, como que la neutralidad de los ambientes de tránsito te llevaba a la idea, era que te lleve a entrar en cada ambiente que realmente sorpresa, ¿no? Con un viaje medio inesperado. Esos patterns que ven ahí de hojas, que parecen en principio más fáciles que los que se ven a primera vista más geométricos, como los de Peter B. White, que ya mencioné varias veces, en realidad son mucho más difíciles, porque hacer un pattern digamos, de formas irregulares, supuestamente irregulares, y que no se note que es un pattern, es un trabajo que lo pueden hacer solo los que saben. Detalles. Como si hubiéramos visto pocos detalles, les voy a mostrar unos close-ups y planos más cerrados de este tipo de trabajo que hubo que hacer, que es el todo. Los detalles no son los detalles, sino que son todo, no me acuerdo quién dijo. Bueno, paso así como un par de fotos más. Esto me tocó, en la cúpula yo me moría de ganas de participar, pero no me dejaron, tanto no. Bueno, hice todo lo demás, pero eso era solo para los expertos, pero ante mi insistencia en algún momento hice un pequeño trabajo simbólico, que es este pequeño dibujo. Si lo ven en las diferentes partecitas alrededor, en el plano de abajo, que es como, son como rectangulitos circulares, ahí adentro de cada uno hay un stencil con este dibujo, que parece simple de hacer, pero es circular y hubo que tomar esa medida de ese rectángulo y el ángulo correcto, cortarlo en el ángulo y en la fuga correcta, que además es una fuga engañosa, porque está a un nivel como 20 metros más abajo que, digamos, el cenit de la cúpula. Así que nada, parece simple, pero nada era simple acá. Y en el exterior tenemos este tipo de detalles grabados y dorados a la hoja, quiero decir, perdón, en varias partes del edificio. Me tocó diseñar la veleta de los vientos, tuve como así como el agrado de diseñar esas letras nuevamente, que nos inspiramos en viejos mapas. Todos esos dorados que ven ahí son todos dorados a la hoja, hechos gilded en inglés, hechos así con mucha dedicación. Ese es el mirador que está sobre la cúpula y desde donde se ve esa vista que les contaba antes. Inspirados en mapas, hice unos bocetos de letras antiguas, vectorizadas, y luego basadas en las originales de la veleta, que se terminaron construyendo y ahí están instaladas. Además, también, una vez que ya pasé por toda la parte de desafío de interior y de wallpaper y de conceptos y siglo XIX,
vino como una sección un poco más siglo XX nuevamente. Pero lo hicimos en bronce y con tipografías de la época. Estuvo buenísimo como que mandar un archivo digital y que te envíen esto como resultado. Bueno, todo con su estilo de la época. De hecho, me parece que lo que tantos permisos logramos de parte de la ciudad que hasta nos permitieron cambiar la tipografía del típico cartelito de exit que te arruina cualquier tipo de ambiente en Estados Unidos, el exit verde o rojo con esa luz. Le pedimos permiso a la ciudad y nos dijeron que ok, que solamente que teníamos que mantener las dimensiones de la tipografía, pero logramos el cartelito de exit en una tipografía romana. Eso estuvo bueno. Y después de todo eso, volviendo a la parte de comunicación y branding, por supuesto que hubo que hacer fotografía, estrategia de presentación del lugar, cómo fotografiar el lugar y demás. Y les voy a mostrar algunas fotos de lo que es hoy en día en funcionamiento. Tocan bandas, hay casamientos o lo que fuere. Para cerrar, perdón, Lo bello de este proyecto, bien, vamos bien, 1 hora y pocos minutos. Una de las tantas cosas bellas de este proyecto es que, así como parece todo como muy despampanante lo que les cuento, que realmente lo fue, éramos un equipo de unas 10 personas metidos a fondo y como 300 personas trabajando en todo el proyecto, y sin parar de colaborar y entrelazar todas las disciplinas de arquitectura, interiorismo, arte, artesanía, diseño gráfico y todo, que de eso, nuevamente quiero apuntar a que de eso se trata la charla. Hubo un error importante, que lo mencioné al principio. Un error, un accidente, un incidente, no sé. Wailing Seymour Ballroom, aquel nombre que nos había gustado, que a lo último tuvimos que cambiarlo por Wailing B. Seymours porque era cierto que no era un ballroom y toda esta historia que les conté en la introducción. Fue un problema ese nombre. Wailing B. Seymours, nadie entendía qué era. Wailing B. qué, o sea, escribir el email era, te quedabas dormido antes de terminar de escribir el email, era un problema. Wailing B. Seymours no sonaba bien. Wailing B. qué, realmente un problema comunicarlo y uno no puede tener un problema con el nombre. Tiene que ser fácil y tiene que ser entendible y fácil de recordar y fácil de escribir y todo. Cuestión que después de un par de años de funcionamiento y exitoso crecimiento, a pesar de esta traba para comunicar Wailing B. Seymours, nos daba mucha lástima matar aquel logo caligráfico tan hermoso que había hecho el estudio Roballo Snap. Dijimos, bueno, que hay que rebrandear esto y simplificar el nombre porque ya una vez me dijo alguien en la calle en Valencia, justamente, que no dejes que... Me pongo más en contexto, estaba viajando por Europa muy joven, sin plata, y dormí en la estación de Valencia hasta que me echó la policía. Y un amigo homeless me dijo, coleguita, no dejes que tus principios se conviertan en finales. Sabio consejo. Y eso nos pasó. Es como que defendimos todo lo posible, el nombre y el logo y la estética, pero nos dimos cuenta de que nuestros principios se estaban convirtiendo en finales, así que cambiamos. Y la idea fue cambiar a Wailing solamente, volví a colaborar con María Eugenia y Bettina, y esta vez no tuvimos tanto tiempo, pero logramos el nuevo branding como 2 o 3 años después del funcionamiento del lugar. Mientras les sigo mostrando otras fotos, ese es como el segundo salón con la segunda cúpula que es de 1920 y pico, más o menos. Detalles
de bronce por todos lados, todos restaurados, que estaban negros y verdes con el paso del tiempo. Y fue interesante, más detalles en madera, fue interesante lo del funcionamiento del nombre y la simplificación, porque cambió todo, así como muy rápido. Todo se facilitó en la comunicación. Me parece bueno remarcar ese caso como error de comunicación y en el proceso de estrategia, porque creo que siempre en los procesos de diseño y de comunicación siempre hay 4 etapas que aprobar. Uno es un pensamiento, en la segunda es como idea, que ese pensamiento se gradúe a idea al bocetarlo y ver que sí que puede funcionar, que esa idea se gradúe en un tercer estadio a una pieza final, concretada y materializada, que puede ser un logo, puede ser una pieza de madera o lo que fuere. Y el cuarto y último es el uso, la función y el éxito a través de eso. Y hay veces que uno cree que en la etapa 3 está todo servido y todo perfecto, pero después no funciona. Y nos pasó eso, como que no funcionaba en la comunicación con el nombre en la etapa 4. Así que fue importante poder redirigir y hacer un cambio. Les muestro otros detalles del piso. Otra foto linda de afuera, de cómo se ve la cúpula con las ventanas ovales y el monograma, que está por todos lados. Periodo estético, me lo acordé. El movimiento estético era la búsqueda de la belleza por la belleza misma a finales del siglo XIX, y Oscar Wilde era como uno de sus, era como los representantes en literatura, porque como todos movimientos artísticos tiene diferentes disciplinas que van representando el movimiento, ¿no? Periodo estético, fines del siglo XIX. Entonces era como una cuestión de hacer encontrar en el recorrido gótico, subiendo hacia el periodo estético, pasando por puro victoriano, que es como esto que tengo atrás mío. Eso que ven ahí a la izquierda es un intercomunicador, que estaba totalmente en desuso, por supuesto. Era como mandar un texto o un email en el momento de tráeme un trago. Quedó muy bueno, no funciona, no lo usan, pero está increíble la restauración que hicieron en metales y bronces. Bueno, esta es otra toma donde se puede ver el arco principal que divide a los 2 salones y parte de la cúpula principal. Esa es la vista desde un lugar similar hacia el otro lado. Así estaba la cúpula chica antes de ser restaurada, así está hoy. Así estaba la original y principal, así está hoy. Esta vista abajo del arco que une a las 2, la segunda parte es como, de nuevo, como 1930. Esto era el banco, visto desde arriba, así estaba, con unos pisos flotantes y como de linóleo, típico de banco viejo y en desuso. Y este es el lugar hoy con una fiesta y un evento. Fiesta, ongoing, party mode, banda tocando, iluminación, bueno, gran desafío la parte de iluminación y audio, pero ahí yo ya no tuve nada que ver. Vidrios grabados, diferentes decoraciones, una galería de fotos para que lo vean después de tanta historia, cómo el lugar funciona y cómo se ve hoy en día. Y desde afuera. Que según las diferentes circunstancias lo iluminan diferente. Y una buena foto diurna del exterior. En principio yo creí que el logo original nuevo, con el nombre nuevo, lo íbamos a grabar y poner en ese cartel principal. Por suerte no. Imagínense si hubiera hecho el logo rígido y poner ahí William. Limpísimo. Por suerte no sucedió eso. Esa parte del patrimonio no se podía tocar. Bueno, con esta imagen cierro la charla y con también la anécdota que todo este trabajo de preservación histórica, increíble, única, tuvimos la
el placer de ser reconocidos con muchos de los, o todos los premios nacionales de restauración y preservación. Y nada, algo que realmente como que no caíamos en 4 años después en lo que se había hecho, en los premios que estábamos recibiendo, en la prensa. El New York Times, por supuesto, dijo que Whaling era mentira, lo que le correspondía hacer al New York Times, pero la página de Landmarks de Facebook dice que es verdad, creo. Igualmente nunca pretendíamos que se lo crean, era una parte del concepto de branding nada más. Y bueno, este fue nuevamente un trabajo hecho 100% en base a la interdisciplina inevitable de un proyecto así. Y creo que todos salimos diferentes, como profesionales, como personas. Y bueno, no mucho más les puedo decir, simplemente creo que lo que está bueno es eso, como que recordar y empujar y recordar que los equipos realmente no deberían estar tan separados. Diseñadores gráficos por un lado, arquitectos por otros. Creo que podemos colaborar muchísimo más multidisciplinariamente, como dice el título de esta charla, y hacer de proyectos como estos, porque todas nuestras ciudades tienen patrimonios que son normalmente olvidados o de repente restaurados sin una conciencia con la historia, que eso fue otro elemento muy presente en todo este proyecto. Es como que es una especie de tributo a la historia, de devolverle a la ciudad tanto que nos dio a todos y a tanta gente, a los inmigrantes, a sus diferentes épocas. Ninguna persona que trabajó en la obra inicial de este edificio existe. 875 en 5 años lo hicieron. Entonces también hay algo romántico con eso, en un tributo a todos los trabajadores de esta obra de aquella época. Y bueno, creo que se podría explorar esta manera de trabajar entre nuestras carreras y disciplinas y curiosidades y mismo las ciudades en las que vivimos, que además, por supuesto que influyó en el barrio, ¿no? O sea, todo cambió alrededor a partir de la presentación de esta restauración histórica. Así que bueno, con esto cierro y voy a dejar unos minutos, si es que tenemos, para alguna pregunta o lo que quieran. Voy a dejar de compartir la pantalla. Ok. ¿Quedaron algunos? ¿Algunos presentes? Grande, Peter, gracias. Muchas gracias, Santiago. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Whalings, sí se barajó, buena pregunta, pero no. Al final el apóstrofe S había traído problemas y no queríamos tropezarnos con la misma piedra, digamos. Pero se barajó, sí, más que se barajó, se discutió, se peleó, todo, sí. Voy a ir al chat. Todo se bajó el nombre. Dame la película que filmaron ahí. Un montón. Scorsese, que lo recibí yo mismo, al señor Marty Scorsese, para mostrarle el lugar. Filmó una escena de The Irishman, la última. El juicio que le hicieron a Jimmy Hoffa, lo filmaron acá abajo. Igual es una escena que después son segundos en la película, pero estuvo bueno recibirlo a Scorsese. Y antes de verlo, por supuesto, creo que esa semana me vi todas las películas de él por las dudas, por si me tocaba charlar con él 5 minutos.
¿Todo el papel y serigrafía o había? No, todo serigrafía. Todo. eh, Fue bastante trabajoso, sí. Lo hacían cerca de San Francisco, se imprimía todo y me enviaban todo a mí en unos tubos con todas las partes del rompecabezas. Eugenia Roballos, un placer, por supuesto, Euge, un placer, el placer fue mío. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta, por supuesto quiero agradecer a S-Design, a UDGBA, Unión de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires, a Nina Davidson por hacerme la conexión y la presentación con S-Design, y a todos los que se anotaron para esta charla. Se hizo un poco extensa, disculpen si fue demasiada información. Para mí es un placer poder compartir todo esto con ustedes. Muy agradecido de ser invitado. Ahí me preguntan, ¿todo el papel de serigrafía a pantones o CMYK? Y ahí no te puedo contestar, no, unas magias que tiraba la gente de serigrafía. No sé realmente cómo hacían sus pigmentos, pero ahí ya es como preguntarle con qué hace la salsa al cocinero. Me parece que ahí no te puedo contestar mucho, pero no, sí, sus pigmentos y trabajos secretos. Especialmente los azules, como les comentaba, el azul es un color difícil de representar. Eh, pero con esas tintas y esos papeles y con la serigrafía misma, sin duda podés lograr tonos y brillos muchísimo mejores que con otros métodos que son mucho más limitados. De los trabajos más elaborados que he visto. Enhorabuena, muchas gracias. Sí, sí, fue bastante trabajo, pero bueno, muy bueno. Y después, nada, tener reconocimiento de la ciudad fue muy valioso. ¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Beatriz, ¿querías decir algo? ¿Estás por ahí? Bueno, Bueno, no soy entonces, Beatriz, sí, su compañera, pero sí, ha ido todo bien. Laura, Sí, ¿sos Laura? sí, soy yo, aquí estoy. He seguido todo, desde la ¿Cómo estás? sombra. Ok, Laura, es cierto. Bueno, me parece que con esto está bastante bien. Cerramos, lo podemos cerrar. Si alguien quiere hacer una pregunta más, y si no, ahí preguntan algo más. ¿Cómo te sientes en la actualidad como profesional con este gran reto? Buena pregunta. Y la verdad es que es una combinación, se extraña mucho el proceso de trabajo. Mucha gente nos preguntaba, Rafael pregunta esto, nos preguntaba algo similar una vez que logramos todo y cómo te sentís y no sé qué, y la prensa y los premios y bla, bla, bla. Y la verdad que como que no sé, toda la energía estuvo puesta en el proceso de trabajo y una vez que se terminó, se terminó. Es como sí, por supuesto que es un placer y cada vez que vengo es agradecimiento puro, sin duda. Y además, y poder tener a partir de esto este tipo de oportunidades, de ser invitado a dar una charla para ustedes. Muy bien, genial, pero es como que, ¿y ahora qué? Ahora que puede haber otro más. Eh, sí, como que toda la energía estuvo puesta en el proceso. Y era estresante, pero un estrés ordenado, porque había tiempo, fueron 4 años, y había un equipo muy sólido y una rutina muy sólida. Entonces, no recuerdo, a pesar de todos los riesgos de estos desafíos, momentos de estrés demasiado locos, por suerte.
¿Alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias entonces a todos. No, gracias a ustedes, Pepe. Y bueno, estamos en comunicación. Si en algún momento quieren preguntarme algo, bueno, ahí ya saben dónde encontrarme por las redes o lo que fuere. Con gusto responderé cualquier inquietud o pregunta que se venga a la cabeza después, que suele pasar. Muchas gracias a todos. Es Design. Un placer total.